sistemas de ecuaciones. En realidad es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a estudiar las ecuaciones, o sea, cuando las personas, cuando los matemáticos comienzan a pensar en ello, muchas nuevas ideas surgen a partir de ahí. Entonces, gran parte de los temas de la matemática, digamos, por ejemplo, de la transición del siglo XIX al siglo XX, se basaron en eso, en el estudio de las ecuaciones, en que los matemáticos se preguntan qué pasa al resolver cierto tipo de ecuaciones, en este caso ciertos sistemas de ecuaciones, y en esa labor surgieron áreas nuevas, surgió el análisis, surgió la teoría de grupos. La teoría de grupos es algo que surge a partir de la pregunta de cómo resolver las ecuaciones de quinto grado de una manera que sea similar a cómo se habían venido resolviendo las ecuaciones de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Y así, ¿no? Todas estas áreas y muchas más crecieron mucho a partir de pensar en las ecuaciones, en esta relación de identidad que hay entre dos expresiones matemáticas y cómo se puede ir modificando y jugando con esa relación. Entonces nosotros vamos a pensar sistemas de ecuaciones de manera general, o sea, sistemas de ecuaciones. Son ecuaciones lineales, pero los sistemas no van a tener mayores restricciones y aplicar lo que ya sabemos de matrices determinantes y espacios vectoriales para esta situación. Entonces vamos a comenzar con un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a considerar un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. De m ecuaciones con n incógnitas. Y entonces este sistema se va a ver más o menos así, ¿no? El sistema se va a ver más o menos de la forma, pues tengo una ecuación, digamos A11 y su respectiva incógnita, más A12 y su respectiva incógnita, etcétera, 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 donde, bueno, estos van a ser elementos de un campo, pero nosotros los vamos a pensar en R, ¿no? De manera consistente a como lo hemos venido haciendo. Entonces vamos a considerar un sistema de esta forma. Esta es la suma del campo, los coeficientes están en el campo, en los reales en nuestro caso, y dijimos que vamos a tener en incógnita, o sea, esto llega hasta A1n por xn, y esto va a ser igual a un cierto número real que le voy a llamar B1. ¿No? Y luego tenemos una segunda ecuación que voy a numerar sus coeficientes como A21, y va a tenerla, como es un sistema, y lo que lo hace un sistema es que tiene las mismas variables, entonces va a tener las mismas variables más A22, otro coeficiente, y la variable x2 más A2n y la variable xn, y esto es igual a un cierto número real que llamaremos B2, y así, ¿no? Quedamos en que nuestro sistema tiene m ecuaciones. Entonces esto es AM1, x1 más AM2 por su correspondiente incógnita más AMN y su correspondiente incógnita, y vamos a poner que esto es igual a un cierto número BM. Bueno, alguna vez ya había mencionado eso, ya había mencionado cuando empezamos con lo de las matrices. Entonces vamos a llamarle a esta ecuación E, ¿no? A ese sistema. Bueno, vamos a llamarle mejor S, ¿no? Este va a ser un cierto sistema S, y este sistema que tenemos ahí, ¿no? El que le pongo eso para referirnos a él, le podemos asociar dos matrices que van a ser relevantes. O sea, bueno, le podríamos asociar muchas, pero las matrices que le vamos a asociar, porque son las que nos interesan, van a ser dos, ¿no? Las siguientes. Entonces, al sistema S le asociamos las siguientes matrices. Una va a ser la matriz de coeficientes, a la que le vamos a llamar la matriz de coeficientes. Esta va a ser la matriz de coeficientes de S, y otra a la que le vamos a llamar la matriz, vamos a ponerle nombre, ¿no? Para podernos referir a ella.
Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí. A es la matriz de coeficientes de S y vamos a llamarle a la otra A más, le ponemos un signo más, y a esa le vamos a llamar la matriz aumentada. La matriz aumentada de S. Entonces, estas dos matrices, la matriz de coeficientes, pues va a ser simple y sencillamente tomarnos los coeficientes de cada una de las ecuaciones, y es un tipo de matriz con el que ya somos muy familiares. Entonces esta tiene A11 en la primera entrada, A12 en la segunda entrada, etcétera, hasta A1n en la primera entrada, solamente los coeficientes, y así, ¿no? Hasta llegar a, bueno, vamos a poner aquí A21, A22, A2n, hasta llegar a AM1, AM2, AMN. Y esta es nuestra matriz de coeficientes, a la que le vamos a estar llamando A, y A más, que es la matriz aumentada del sistema, va a tener a los coeficientes, pero también va a tener a los términos que se encuentran del lado derecho de las igualdades. O sea, la matriz aumentada va a tener a los coeficientes por acá, A11, A12, hasta A1n, y luego B1. Entonces, fíjense que esta matriz es una matriz de m por n más 1, y así, ¿no? A21, A22, A2n, B2, etcétera, 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 hasta llegar a AM1, AM2, AMN y BM. Bueno, entonces, como podrán observar de manera trivial, vemos que la matriz, esta A, es una submatriz de A más, de la matriz aumentada. O sea, la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones es una submatriz de la matriz que obtenemos con los coeficientes del sistema de ecuaciones y el vector columna, que estaría constituido por las soluciones, no por las soluciones de las ecuaciones, porque ya son las variables, sino por los términos, ¿no? Los números que se encuentran del lado derecho de la igualdad. Entonces, como esta es una submatriz de esta, para fines prácticos, y no escribir cada vez que necesitamos a las dos matrices esta y luego escribir esta, pues lo que vamos a hacer es ponerle aquí una línea, y cuando vemos esta línea ya sabemos que esta de acá es la matriz aumentada y que la línea está dividiendo a los coeficientes de los términos que se encuentran del lado derecho de cada una de las igualdades. Bueno, entonces ya introduciendo esto de acá, fíjense que a este sistema S, lo podemos expresar como una combinación lineal. Bueno, quédense con esto en mente, con que esta es la matriz de coeficientes y esta es la matriz aumentada, la matriz que tiene a los términos de los dos lados. Ya saben, la de siempre. Esa es la matriz que tiene a los coeficientes, esta es la matriz que tiene a los coeficientes y a los términos del lado derecho de la igualdad. Entonces, ya con esto en mente, lo voy a borrar porque necesitamos expresar a este sistema como combinación lineal. Pero ya conocemos que esto va a ser muy fácil. Ya con lo que sabemos hasta este momento, hacer la combinación lineal, pues no va a ser realmente complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, entonces vamos a ponerle al sistema S, lo podemos expresar como la siguiente combinación lineal. Debemos expresar como una combinación lineal de los vectores columna
de la matriz aumentada, ¿verdad? De la matriz asociada a los coeficientes y a los términos numéricos del lado derecho de las igualdades. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, fíjense, acuérdense que nosotros ya sabíamos que los vectores columna pues eran vectores, en este caso serían vectores de Rm, ¿no? Porque tenemos m entrada y que esos de ahí pues generan un espacio, ¿no? Que se pueden escribir pues con todas estas propiedades que ya conocemos de los espacios vectoriales. Entonces, ¿cómo escribiríamos a ese sistema de ecuaciones en términos de una combinación lineal de los vectores columna de la matriz aumentada? Bueno, pues sería de la siguiente manera. Sería esta variable x1 pues tiene que ser un cierto número real, ¿no? Va a ser ocupada por un cierto número real. Y eso tiene que ir multiplicado por el primer vector columna, que vamos a denotar con C1. Entonces la C mayúscula va a denotar una columna y el subíndice qué número de columna es, ¿no? Y esto va a ir sumado vectorialmente, claro, porque esto es un vector de Rm, va a ir sumado por x2 multiplicado por el vector columna C2 más, etcétera, etcétera, hasta xn multiplicado por el enésimo vector columna, ese de acá, ¿verdad? Y eso va a ser igual pues al vector columna ese de aquí, ¿no? Vamos a escribirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo queda esto? Pues esto sería, fíjense que esto sí es este sistema de ecuaciones, ¿no? Porque como es entrada por entrada y este x1 multiplica a cada uno de estos, pues es lo mismo que tener a x1 por el vector columna. Acuérdense, estos vectores están en Rm, tenemos n vectores en Rm, entonces esto es x1 por este vector columna que es a11, a21, etcétera, etcétera, hasta am1, y eso va a ser sumado vectorialmente a x2 por a, y ahora vamos con esta de acá, ¿no? Va a 1,2, a22, etcétera, etcétera, hasta a m2 más xn por a, vamos ahora al enésimo término, a 1n, a 2n, etcétera, etcétera, hasta a mn. Y esto tiene que ser igual, o sea, la multiplicación de cada uno de estos escalares, de cada uno de estos reales, multiplicados por los vectores columna, tiene que ser igual a este vector columna, ¿no? O sea, eso tiene que ser igual al vector b1 hasta bm. Como esto es entrada por entrada, pues esta combinación lineal es expresa el sistema de ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, bueno, ¿y qué con eso? Si ese sistema se puede escribir de esta manera, otra forma de decir que el sistema este tiene que tener solución es decir que este vector, el vector b, que está conformado por las entradas, que son los números del lado derecho de cada una de las ecuaciones, tiene que estar en el espacio vectorial generado por los 6, ¿verdad? O sea, este de acá se tiene que poder expresar como combinación lineal de los 6, o sea, que tenga solución. Este sistema quiere decir que estos escalares existan, o sea, que haya número x1 que sea igual a x1, otro número que sea igual a x2, otro que sea igual a xn, tal que a bm lo pueda escribir como combinación lineal de los 6. Entonces, S tiene solución si, solo si B se puede escribir como combinación lineal de los 6, es decir, si B pertenece al espacio vectorial generado de los 6, o sea, si se puede escribir como combinación lineal otra vez, ¿no? Digo, estoy repitiendo una y otra vez la misma idea para que quede claro, ¿no? Entonces, que el sistema tenga solución quiere decir que B va a pertenecer a ese espacio vectorial, al espacio vectorial generado. Entonces, bueno, no se les olvide, estos son en Rn, estos son en Rm, y tenemos n vectores en Rm. Entonces, vamos a poner una definición.
aquí por un momento y vamos a escribir la definición. Entonces, definición 1 de esta parte, al sistema o a un sistema de este tipo le llamamos homogéneo. Si este vector columna, el vector columna de los términos que están del lado derecho, está constituido por puro cero. O sea, si B es el vector 0,0 m veces, que es igual al vector 0 de Rm, ¿no? Entonces, cuando tenemos que en el sistema de ecuaciones todos estos BI son 0, al sistema le vamos a llamar un sistema homogéneo. Ok, entonces, cuando el sistema S es un sistema homogéneo, es decir, cuando tenemos algo de este tipo, cuando tenemos algo que de este lado tiene únicamente ceros, pues por los resultados que ya conocíamos de espacios vectoriales, sabemos que el sistema tiene solución, ¿no? ¿Por qué el sistema tiene solución? Bueno, viéndolo así es muy fácil, muy inmediato, no tendremos que apelar a ningún resultado vectorial, pero ya tenemos los resultados vectoriales, entonces vale la pena decirlo. ¿Por qué un sistema homogéneo de ese tipo siempre tiene solución? Pues siempre tiene solución porque recuerden que cualquier conjunto de vectores que contiene al cero es linealmente dependiente. El cero depende linealmente de cualquier conjunto de vectores. ¿Cómo? Pues haciendo cero a cada uno de los escalares, ¿no? Entonces, como el cero se puede escribir como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, en particular de estos 6, un sistema homogéneo siempre va a tener solución. Además, fíjense, y esta es una observación importante, que si los vectores, si estos 6 son linealmente independientes, entonces, ¿qué es lo que querría decir que los vectores columna fueran linealmente independientes? Quiere decir que al escribir al vector 0 como combinación lineal de ellos, los escalares necesariamente tienen que ser 0, ¿verdad? Entonces, si tenemos un sistema homogéneo, ¿no?, de este tipo, en el cual los vectores columna son linealmente independientes, no solamente sabemos que el sistema tiene solución, sabemos que la solución es única. ¿Por qué la solución es única? Porque tenemos un teorema que nos dice que si los vectores son linealmente independientes, entonces necesariamente los escalares tienen que ser todos 0. Entonces, eso nos diría que 0 no solamente es una solución, lo cual es trivial, porque siempre se puede escribir a 0 como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, sino que esa solución es única. En general, vale la pena, antes de resolver el sistema de ecuaciones, averiguar, si el sistema de ecuaciones tiene o no solución, y si es el caso que tiene solución, el sistema de ecuaciones, si esa solución es única. Entonces vamos a utilizar los resultados que hemos visto para determinar eso, para poder responder a esa pregunta. Entonces, bueno, lo que dije ahorita, vale la pena que quede claro, es que si el conjunto, lo voy a escribir aquí como una observación, si el conjunto que tiene a los vectores columna, desde C1 hasta Cn, es linealmente independiente, entonces la solución del sistema es única. ¿Y quién es la solución? Pues la solución sería el vector que tiene, o sea, la solución sería el vector de Rn, sustituyendo a los x, ahora x1, x2, x3, tiene a 0 en, esta vez, Rn, ¿no? Porque ahora estamos tomándolos así, esa es la solución. Esa sería la solución cuando el conjunto es linealmente independiente, por esta razón, ¿no? Porque si el conjunto es linealmente independiente, los escalares necesariamente tienen que ser 0. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, ya que tenemos todas estas nociones asociadas, ¿no?, ya que conjuntamos lo que veníamos viendo antes con esto, vamos a demostrar que
Este teorema que nos va a ayudar a responder la pregunta de si el sistema tiene o no tiene solución. Era lo que les decía ahorita. Entonces, teorema, y este es el teorema probablemente más importante de esta parte, vamos a llamar teorema 1. El teorema 1 dice que un sistema de la forma que escribimos ahorita, un sistema de ecuaciones como ese que escribimos ahorita, que le llamamos S, tiene solución si y solo si, a el rango de la matriz de coeficientes de S es igual al rango de su matriz aumentada. Y la prueba es muy fácil. Claro, es muy fácil ahora porque ya tenemos todos los elementos para hacerla, lo que hemos estado viendo, lo que vimos con los sistemas, con las matrices y con espacios vectoriales. Entonces, recuerden, ¿no? ¿Qué quiere decir que tenga solución? Vamos a poner demostración. Como ya dijimos, que S tenga solución es equivale a decir que B está en el generado de C1 hasta Cn, ¿no? Que B se puede escribir como combinación lineal de esos. Es decir, a que exista este vector x1 hasta xn, que está constituido por las soluciones, lo que serían las soluciones del sistema de ecuaciones en Rn, de acá en Rn, es decir, que exista x1 hasta xn en Rn, tal que podemos escribir a B como combinación lineal de estos, ¿no? O sea, tal que x1 por c1 más x2 por c2 más etcétera, etcétera, hasta xn por cn es igual a B. Bueno, eso solamente es repetir lo que ya había dicho, que lo podemos escribir de esta manera. Pero entonces, esto de acá, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que esté en el generado? Y que se puede escribir como combinación lineal. Bueno, quiere decir que B depende linealmente. Entonces, acuérdense que si yo tengo un conjunto que es linealmente independiente y que genera un espacio, cuando yo agrego un vector, ¿se acuerdan que teníamos este resultado que decía que la dimensión no aumenta al agregar un vector que sea linealmente dependiente de ese conjunto? O sea, esto quiere decir, o sea, que este esté en el generado, que se puede escribir como combinación lineal, quiere decir que el generado de los 6, C1 hasta Cn, es igual al generado de C1 hasta Cn y también B. ¿Por qué? Bueno, este genera un cierto subespacio. En ese subespacio está B, porque B es combinación lineal de ellos. Si yo lo agrego aquí adentro, lo que voy a obtener es linealmente dependiente, porque este depende linealmente de estos, es combinación lineal. Pero no puede agregar nada, al espacio, o sea, el espacio que voy a obtener es el mismo. ¿Por qué? Porque este es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, para que esto fuera base de un subespacio tendría que ser linealmente independiente. Entonces, no puede ser base, solamente es un conjunto generador. ¿Y qué genera? Pues genera lo mismo que acá, ¿no? O sea, no importa si B está afuera o está dentro, lo que cambia es que el conjunto ya no es linealmente independiente. Pero este B, cuando estaba afuera, era generado por estos. Estando aquí adentro, es generado por estos. Y cuando lo agregué a esto, pues no genera nada más. Todos los demás ya eran combinación. Todos los demás del espacio generado ya eran combinaciones de C1 hasta Cn. Van a seguir siendo combinaciones de C1 hasta Cn.
¿no? De la misma manera, si B no tiene nada que ver, pues va a tener un escalar 0 y punto. Pero este espacio, dado que es linealmente dependiente y este es linealmente independiente, no agrega nada, va a generar lo mismo. Entonces, este espacio es lo mismo que este espacio. Y que estos dos espacios sean los mismos, pues quiere decir que sus dimensiones son iguales, ¿no? Por lo tanto, la dimensión del espacio generado desde C1 hasta Cn es igual a la dimensión del espacio desde C1 hasta Cn y también teniendo a B. Y si las dimensiones son las mismas, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los rangos de las matrices van a ser los mismos, ¿no? Porque la matriz, ya sabemos que el rango de una matriz es la dimensión del subespacio vectorial generado por sus vectores renglón, que además ya probamos que es la misma que la dimensión del espacio vectorial generado por sus renglones columna. Entonces, si la dimensión de este es igual a la dimensión de este, el rango de la matriz que tiene a estos como columna es igual al rango de la matriz que tiene a estos como columna. ¿Y quién es la matriz que tiene a estos como columna? La matriz que tiene a estos como columna es A. La matriz asociada, la matriz que tiene como su centrada a los coeficientes del sistema de ecuaciones. ¿Y quién es esa matriz? Pues esa matriz es la matriz aumentada, ¿no? Esta matriz es la matriz aumentada, es la matriz que tiene a los coeficientes en las primeras n columnas y la n más unésima columna tiene al vector de Rm que tiene como entradas a los BIs. O sea, si su dimensión es la misma, es decir, que el rango de A es igual al rango de la matriz aumentada, ¿no? Está muy fácil, digo, una vez entendiendo que el sistema de ecuaciones se puede escribir de esta forma, que ya vimos que sí, pues esto solamente es decir, este es generado, entonces esos dos generados son los mismos, la dimensión es la misma y la dimensión no es otra cosa sino el rango de las matrices, ¿no? Y esa es la matriz A, la matriz de coeficientes, y esta es la matriz A aumentada, que es la que tiene esto. Entonces este teorema es muy útil porque es un teorema de caracterización, sí, solo sí. Eso quiere decir que para averiguar si un sistema de ecuaciones tiene solución, no importa cuántas ecuaciones tenga, ¿no? Si m sea grandísima, no importa cuántas variables tenga, todo lo que tengo que hacer es calcular algo que ya sé hacer, que es calcular el rango. Tengo que calcular el rango de la matriz y el rango de la matriz aumentada. Si esos rangos son el mismo, quiere decir que los espacios vectoriales generados son los mismos, ¿no? Porque la dimensión es la misma, los espacios vectoriales son los mismos, y entonces, como este es linealmente independiente y este es linealmente dependiente, eso quiere decir que B pertenece al generado de este. Que B pertenezca al generado de este, pues no es sino decir que esta igualdad es verdadera, que sí lo puedo escribir como combinación lineal, ¿no? A B de los 6. Bueno, entonces, con este teorema vamos a trabajar y voy a cortar aquí para hacer la segunda parte.